Agradecemos mucho a Lorena Becerra, ella es encuestadora y analista política. Agradecemos su tiempo y su buena disposición a bote pronto para hablar de la popularidad de Claudia Sheinbaum a 11 meses de estar en el máximo puesto de poder en el país, la presidencia de la República. Lorena, un saludo muy cordial, muy buenas noches, gracias de antemano. Buenas noches, Pepe. Gusto en saludarte. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Queremos ver tu punto de vista sobre la popularidad, la imagen que tiene Claudia Sheinbaum. Tengo aquí en la mesa los resultados de algunos estudios demoscópicos respecto a, es decir, encuestas, pues, de cómo lo observa la gente. Y mira, por ejemplo, una encuesta de Encol le da un 79% de popularidad. Una encuesta realizada por Mitofsky le da más o menos, estoy viendo aquí, un 74% de popularidad. Dice que 7 de cada 10 personas está de acuerdo. La encuesta realizada para el periódico El Financiero le da un 74% y la encuesta de Buendía y Márquez para el Universal le da un 70. 70%. Lorena, ¿cuánto merece realmente, a ojo de buen cubero y con base en estos estudios, la presidenta? ¿Cómo la ves tú de cuando comenzó al momento? Bueno, sin duda la presidenta entró con una de las popularidades más altas, de hecho, un récord histórico, cerca del 80%, un poquito más, cuando inició su mandato. Esto fue a raíz del triunfo, ¿no? Que tuvo Morena en el 2024, que fue sin duda, ¿no? Pues avasallador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahorita sí, obviamente es una popularidad alta, pero que sí denota un desgaste de entre 8 y 10 puntos porcentuales de cómo inició. Esto es natural porque además se ha enfrentado a un escenario con muchos retos, la relación con Estados Unidos, el cambio incluso en la relación con Estados Unidos, hablando de esta estrategia, ¿no? Básicamente de entregarles líderes de los cárteles, cosa que antes no sucedía, de abandonar la política de los abrazos que tenía el expresidente López Obrador, en donde hemos visto terribles episodios de violencia, ¿no? Por otro lado, una economía cercana al cero, 0% de crecimiento, pero con buenas noticias que acabamos de ver en términos de reducción de la pobreza, sobre todo ligada al aumento en los ingresos, no tanto a los programas sociales, ¿no? Pero con decisiones difíciles como pues reducir el gasto en infraestructura, inversión, ¿no? La inversión pública, incluso la salud, que de aquí a, ¿no? A lo que resta de su sexenio, pues sí son cosas que tendrán sin duda que corregirse o arreglarse, ¿no? Entonces, y también vemos dentro de Morena, pues, ¿no? Estos escándalos de personajes muy importantes, ¿no? Sobre todo con estos lujos, ¿no? Estos derroches, propiedades, ¿no? Ahora resulta que siempre sí, sí les gusta vivir como todo aquello que criticaban, ¿no? Lo que pasa es que antes, pues, no lo tenían, ¿no? Y ahorita parece que lo están haciendo muy evidente. Entonces sí, sí tiene un escenario sin duda complicado y tiene un buen respaldo. Tiene mejor respaldo incluso que López Obrador a estas alturas. Está más o menos igual, López Obrador estaba en los 60 altos a estas alturas de, ¿no? Cuando llegó a A su su primer primer año. informe. Sí, claro que él estaba en un escenario distinto, ¿no? Aquí tienen, pues, la mayoría calificada en ambas cámaras, tienen, ¿no? Básicamente una oposición, sobre todo hablando PRI-PAN, ¿no? Con básicamente figuras decorativas. Ahorita vemos un enfrentamiento muy abierto con el PRI, ¿no? Pues, mucho golpeteo con el PAN. Entonces, ¿no? Es un escenario un poco distinto. ¿Cuál es tu pronóstico, Lorena Becerra, para el gobierno de Claudia Sheinbaum en términos de aceptación, de popularidad entre la población? Bueno, yo creo que ella básicamente mantiene mucho su popularidad porque no es una persona, a diferencia de López Obrador, que genera escozor en ciertos segmentos de la población, es más moderada, más institucional, yo creo que bastante disciplinada, en su mensaje, ¿no? Creo que la forma en la que ha llevado la relación con alguien tan complicado como es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos ha mostrado que es cautelosa, que no se engancha en pleitos, ¿no? Creo que tiene muy complicado lo que decía al inicio, el tema de la violencia y el crimen organizado, pero sí tiene retos muy importantes en términos de los resultados que tiene que brindar, poder mantener o incluso replicar estos resultados
en términos de reducción de la pobreza, con un crecimiento, como decíamos, un crecimiento muy, muy pobre en términos económicos y además totalmente dependiente de lo que está pasando también en Estados Unidos, ¿no? En términos de inversión, etcétera. Y más allá de eso, pues yo creo que también no tiene el control que pues sí tuvo siempre el expresidente López Obrador sobre el partido, ¿no? Aquí hemos visto indisciplina, hemos visto cómo de repente no la obedecen, cómo ella tiene que estar poniendo orden, ¿no? A veces le quieren enmendar sus propuestas legislativas, etcétera. Entonces yo creo que sí vienen tiempos complicados y la popularidad que se sostiene mucho por esta relación con Estados Unidos, también por los programas sociales, por la misma personalidad de ella, bueno, pues puede verse ahora sí que desgastada, si no empezamos a ver resultados concretos, en muchos otros ámbitos. Y me refiero hablando de la salud y sobre todo de la violencia relacionada con el crimen organizado. Lorena, muchísimas gracias por permitirnos escuchar tu análisis, tu punto de vista. Con mucho gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lorena Becerra, encuestadora, analista política de enorme prestigio en estos ámbitos del trabajo demoscópico, es decir, de estudios de opinión. Los presidentes recientes llegaron a su primer informe de gobierno con una popularidad infinitamente menor. Ernesto Zedillo fue el que más sufrió cuando llegó con un 43.3% de popularidad. Hay que recordar que pues estaba en pleno la crisis económica del 94. Enrique Peña Nieto tenía 44% en su primer informe. Vicente Fox llegó con una aprobación muy importante, 64%, mientras que Andrés Manuel López Obrador rindió su primer informe de gobierno con una aprobación de 77%. Prácticamente la misma con la que llega la presidenta Sheinbaum, aunque Sheinbaum está arriba, decía bien Lorena, entre 70 y 74%, para no ser extremistas y exagerados, sumando un poco el total de las encuestas. ¿Qué pasó con el tráiler, el de doble remolque? Ya tenemos a Lisbeth Hernández para que nos informe. Bueno, si me hacen favor, la localizamos, ¿no? A ver si es posible tener algún día esa información. Vámonos a una pausa.